Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy presentes. Antes de empezar, por favor les pido que pongan su nombre y apellido correcto en el Zoom para así aparecer luego correctamente en el certificado que se les va a extender. Mi nombre es Mabel Grafiña, soy médica especialista en medicina interna y endocrinología y experta en lípidos por la Sociedad Argentina de Lípidos, y soy médica de planta de la División Endocrinología del Hospital Durán. Tengo el honor de dirigir este curso denominado Hipertrigliceridemias Severas, enfoque endocrinológico, y quiero agradecer a las autoridades de SAEM y al laboratorio PTC por facilitarnos la realización del mismo. Me acompaña como coordinadora la doctora Cecilia Clos, quien es médica especialista en endocrinología, miembro titular de SAEM y de la Sociedad Argentina de Lípidos, y trabaja en el Hospital Central de Formosa. Este curso cuenta con 2 módulos de 2 clases cada una, y al final de cada módulo se podrán hacer preguntas a los disertantes. Además, si están presentes en ambos módulos, se les va a entregar un certificado de asistencia. Las charlas además van a ser grabadas y podrán verse posteriormente por el canal YouTube de SAEM. La hipertrigliceridemia grave generalmente se define por un nivel de triglicéridos mayores a 10 milimoles por litro o 885 miligramos por decilitro en ayunas. Este nivel de triglicéridos predispone a los pacientes a diferentes complicaciones, como por ejemplo la pancreatitis aguda grave y recurrente, que puede afectar el pronóstico vital. Se asocia con una hiporrespuesta a los hipolipemiantes clásicos y tiene 2 causas posibles, que son el síndrome de hiperquilomicronemia familiar y el síndrome de quilomicronemia multifactorial. El síndrome de quilomicronemia familiar es una enfermedad rara, pero el diagnóstico debe hacerse lo antes posible, dado el riesgo de pancreatitis aguda, que a menudo es recurrente, potencialmente fatal y suele ocurrir en personas generalmente jóvenes. Así que sobre todos estos temas tan interesantes van a disertar nuestros expertos invitados. Así que bueno, a continuación la doctora Cecilia Clos va a presentar a los disertantes. Buenas tardes a todos. También quería agradecer a SAEM y especialmente a la doctora Grafiña por permitirme acompañarla en este curso. Yo les voy a presentar al primer disertante, que es el doctor Juan Patricio Nogueira. El doctor Nogueira es médico, especialista en endocrinología, es doctor en nutrición por la Universidad de Marbella, es jefe de cátedra en la licenciatura en nutrición de la Cátedra de Metodología de la Investigación en la Universidad Nacional de Formosa, es investigador adjunto del CONICET y autor de múltiples publicaciones, tanto en revistas nacionales como internacionales. Como mencionó la doctora Grafiña, posterior a las 2 presentaciones de hoy va a estar presente para poder responder las preguntas, así que les pedimos por favor que escriban las preguntas en el chat, así podemos ir seleccionándolas para hacerlas al final de la charla. Comenzamos entonces con la presentación del doctor Nogueira. Hola a todos, mi nombre es Juan Patricio Nogueira, soy médico internista y endocrinólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, y agradezco al comité organizador por este curso sobre el manejo de hipertrigliceridemias severas, cuál es el enfoque endocrinológico. A mí me toca hablar en este caso sobre la fisiopatología de las hipertrigliceridemias. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y esta es un poco la agenda, repasar un poco el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos de origen intestinal y hepática, cuáles son los factores de regulación de la enzima lipoproteinipasa, recordar la fisiopatología de la hipertrigliceridemia leve a moderada versus la hipertrigliceridemia severa, hablar un poco de la etiología más frecuente de la hipertrigliceridemia severa y lógicamente la conclusión. Comenzando el repaso, sabemos que hay actores principales en esta obra. Por un lado tenemos la ApoB48, que es una apoproteína constitutiva del kilomicrón que se encuentra en el intestino. La ApoC3, que es una apoproteína ubicuitaria que se encuentra principalmente en lipoproteínas ricas en triglicéridos, y lógicamente la lipoproteinipasa, que es la enzima catabólica por excelencia de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos.
Bien, cuando analizamos la relación entre producción y catabolismo en el metabolismo de triglicéridos, vemos que por un lado en el platillo de la producción tenemos las apoproteínas constitutivas, la ApoB48 y la ApoB100, y por el platillo del catabolismo tenemos lógicamente la lipoproteinipasa, que es la enzima catabólica por excelencia, porque lo que hace esta enzima en realidad es degradar los triglicéridos, va liberando los ácidos grasos y actúa tanto sobre el kilomicrón como sobre el VLDL. Y la ApoC3, que es una apoproteína reguladora de la actividad de la lipoproteinipasa que cobra vital importancia. Cuando repasamos el metabolismo del enterocito, vemos que al enterocito le llegan los ácidos grasos libres, monoglicéridos. Hay una cadena de transportadores intestinales, dentro de ellos el FAP, el CD36, que logran transportar los ácidos grasos al citosol. Posterior a otras proteínas de transporte lo llevan al retículo endoplásmico liso, donde se vuelve a esterificar con el glicerol. Se forma el triglicérido y en unión con la ApoB48, gracias a esta proteína que está en color violeta, conocida como MTP, es una proteína de ensamblaje, es una proteína de acople entre el componente lipídico y el componente proteico, lo que permite lógicamente es liberación de kilomicrón. Ahora bien, cuando repasamos el catabolismo de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, vemos que hay un camino que es dependiente de la lipoproteinipasa, ¿sí? Lo hemos representado en este gráfico. Al compartimento plasmático le llega VLDL, que transporta el triglicérido endógeno, y el kilomicrón, que transporta el triglicérido exógeno. A este compartimento plasmático, lo verán claramente a la izquierda, hay un camino que depende del catabolismo de la lipoproteinipasa. Y a la derecha tenemos un camino que es independiente, ¿sí? Un catabolismo que es independiente de la lipoproteinipasa. Como verán representado en el gráfico, la ApoC3 bloquea el catabolismo dependiente de la lipoproteinipasa a la izquierda y también el catabolismo que es independiente de la lipoproteinipasa a la derecha. En realidad tiene una acción de freno sobre todo el catabolismo de la lipoproteinipasa. Cuando analizamos en etapa postprandial, y esto lo hemos aprendido en diabetes con las hipótesis de Louis-Monnier, vivimos en postprandial, con los lípidos pasa parecido, y sabemos que si nosotros incorporamos 30 o 40 gramos de grasa y hacemos mediciones a la hora, a las 3, 5, 7 y 9 horas posterior a un desayuno rico en grasas, lo que provocamos es aumento de la lipemia postprandial y vemos representado en este gráfico lo que se llama el área bajo la curva. El área bajo la curva en realidad te da una idea estimativa de lo que llamamos la cinética al kilomicrón. ¿Por qué? Porque por un lado en la rampa ascendente representaría la síntesis y la rampa descendente el catabolismo de kilomicrón. Entonces, calculando lo que se llama el incremental área bajo la curva, uno tendría idea estimativa de la cinética al kilomicrón, que es justamente la fracción lipídica que transporta triglicéridos proveniente del intestino. Ahora bien, en esta revisión que publicamos con la doctora Clos, vemos que hay factores que regulan la producción, que aumentan la producción, lo vemos a la izquierda. El PCSK9, el GLP2, que es una hormona intestinal que tiene una acción opuesta al GLP1, la glucosa y fructosa como monosacáridos de acción lipogénica, los ácidos grasos libres y el colesterol. Y por otro lado, a la derecha tenemos los factores que reducen la producción de kilomicrón, dentro de ellos en el sujeto sano la insulina y el GLP1. ¿Sí? Esto es importante recordar qué factores aumentan y qué factores disminuyen la producción de kilomicrón para entender después la fisiopatología. Y cuando analizamos como una visión panorámica tanto el triglicérido exógeno como el endógeno, vemos que a estas dos vías están comunicadas por una sola enzima, que es la lipoproteinipasa, que es una enzima saturable. En estado fisiológico se satura rápidamente y se satura rápidamente por kilomicrón. ¿Por qué? Porque estamos en postprandial y en realidad tanto el postprandial o el posabsortivo tenemos mayor concentración de kilomicrón, entonces es lo primero que se satura.
en ayunas tenemos más secreción de VLDL. Pero sabemos que esta lipoproteinipasa actúa en las dos, liberando ácidos grasos libres. De esa forma el kilomicrón disminuye de tamaño y se convierte en kilomicrón remanente, y el VLDL, por lo que llamamos la cascada metabólica, se convierte en IDL y en LDL. Lo interesante es que esta enzima, lipoproteinipasa, tiene factores que la modulan. Como vimos precedentemente, la ApoC3 es un factor de inhibición, pero la ApoC2 es un cofactor o es un factor de activación de la lipoproteinipasa. Y una vez que tenemos estos remanentes, son captados los remanentes justamente por receptores hepáticos, dentro de ellos el paransulfato, el receptor del LDL y la proteína relacionada al receptor del LDL que está a nivel hepático. Bien, y acá le presento en forma tridimensional la lipoproteinipasa. Es un dímero, está anclada al endotelio, y vemos en color verde 4 activadores y en color rojo 2 inhibidores. Dentro de los 4 activadores vemos la ApoA5, la ApoC2, el GPI-HBP1 o la proteína de las 5 siglas. Lo que hace esta proteína, participa en realidad en el anclaje al endotelio y en el transporte de la lipoproteinipasa al endotelio. Y el último factor en verde que participa en la maduración de la lipoproteinipasa, lo vemos en la parte inferior del gráfico, es el LMF1 o factor de maduración de lipoproteinipasa de tipo 1, que lo que hace es justamente convertir la lipoproteinipasa inactiva en lipoproteinipasa activa. A la izquierda tenemos en rojo 2 inhibidores, la ApoC3 ya la vimos, pero recordemos la familia de las angiopoietinas 3, 4 y 8, que son inhibidores de la lipoproteinipasa. ¿Por qué es importante que retengan estos conceptos fisiológicos y esta foto principalmente? Porque cuando uno busca en análisis genéticos, buscando lógicamente dislipemia primaria, hipertrigliceridemia severa, buscamos en general lo que llamamos mutaciones con pérdida de sentido. Con pérdida de sentido primero de la lipoproteinipasa, lo que haría que la lipoproteinipasa funcione de menos. Por otro lado, también buscaríamos mutaciones con pérdida de sentido de los 4 activadores, ¿sí? La ApoA5, el ApoC2, GPI-HBP1 y el MF1. Cuando uno solicita lo que llamamos el panel, ¿sí?, el panel de genes, pedimos la lipoproteinipasa y los 4 fantásticos. En este caso serían los 4 activadores, buscando mutaciones con pérdida de sentido. Y la terapéutica para las hipertrigliceridemias severas están destinadas a bloquear o inhibir a los inhibidores. En este caso, la ApoC3 y la familia de las angiopoietinas. Como las inhibimos como estrategia terapéutica con oligonucleótidos antisentido o anticuerpos monoclonales. Por eso es importante que retengan esta foto. Y metiéndonos un poco más en la masa y la actividad de la lipoproteinipasa, sabemos que la concentración, o sea, la masa, muchas veces se disocia de la actividad. ¿Por qué? Porque la lipoproteinipasa en realidad tiene modificaciones post-traslacionales y post-traduccionales. ¿Y cómo podemos interpretar eso? Vemos en este gráfico, en este modelo animal, vemos en el gráfico D la relación entre masa y actividad, la cual está disociada. No es lo mismo tener la concentración adecuada de lipoproteinipasa que la actividad, y esto se debe principalmente a estas modificaciones post-traslacionales y post-traduccionales. Y yendo más en detalle, lo vemos en este gráfico, vemos cómo se secreta el complejo cis-Golgi, la lipoproteinipasa, pero sufre tanto glicosilaciones o lipidaciones o modificaciones en su composición química en las vesículas secretoras, lo cual estas modificaciones post-transcripcionales o post-traslacionales hace que cambie la actividad y no sea lo mismo la masa que la actividad. Y como he representado en este gráfico, se va a anclar por el GPI-HBP1 en el endotelio.
luego es recaptado por la propia célula, es degradado. Hay un sistema autócrino, digamos, de activación y de inhibición de la lipoproteinipasa, en la cual depende tanto de glucosilaciones como de lipidaciones en su composición química. Ahora bien, si nos metemos más en profundo en el metabolismo, vemos que a la lipoproteinipasa, que está clara en el endotelio, recientemente dijimos que la ApoC3 inhibe la actividad de la lipoproteinipasa, pero también participa en la secreción tanto de kilomicrón como de VLDL, y previamente vimos que la ApoC3 también bloquea la inhibición o lo que sería la recaptación de lo que serían remanentes de kilomicrón y de IDL a esta cadena de receptores que se encuentra a nivel hepático. Entonces, podemos resumir diciendo que la ApoC3 estimula la secreción y frena el catabolismo, tanto dependiente como independiente de la lipoproteinipasa. Dicho esto, finalizamos la revisión fisiológica y entramos un poco a definir las hipertrigliceriemias. Sabemos que el valor de cortes en ayunas por debajo de 150, entre 150 y 885 se considera leve a moderada, y más de 885 se habla de hipertrigliceriemia severa. Y vemos representado en este gráfico un poco el resumen de la fisiopatología de las hipertrigliceriemias en general. En la parte inferior, en esta curva, tenemos las concentraciones fisiológicas en color verde de triglicéridos. A medida que aumenta, ven la barra horizontal, van las concentraciones de triglicéridos de menor a mayor, y en color beige y en color naranja más claro aparecen lo que llamamos las hipertrigliceriemias moderadas, ¿sí? En la cual luego se convierten en hipertrigliceriemias severas a partir de 885. Ahora, ¿qué vemos en la parte superior? Vemos con dos colores distintos, en beige lo que sería producción y en color naranja más claro lo que sería catabolismo. ¿Y qué observamos? Si nos detenemos en el color beige y naranja más claro en la parte inferior, lo que sería la curva, vemos que coexiste mayor producción, en ese caso de VLDL, y menor catabolismo, representado por el color naranja más claro. Ahora, a medida que nos acercamos a 885 o 1000 miligramos, quiere decir nos giramos un poco, nos desplazamos a la derecha, vemos que en realidad lo que predomina, y lo vemos en la parte superior, es la disminución del catabolismo. Ergo, ¿qué estoy queriendo decir con este gráfico? Que conceptualmente, cuando tenemos hipertrigliceremias moderadas, ¿sí?, coexisten mayor producción con menor catabolismo. En cambio, cuando tenemos hipertrigliceremias severas, lo que está realmente presente es un déficit en el catabolismo, ¿sí? Y eso lo debemos siempre tener en cuenta, porque no solo implica la fisiopatología, sino va a implicar también la terapéutica. Bien, a modo de ejemplo de hipertriglicerimia moderada, tenemos el caso de los pacientes con diabetes de tipo 2, y en este estudio cinético del grupo de Quebec, dirigido por Jean-Charles Hogg, muestran cómo los diabéticos, representados en color negro versus el grupo control, tienen mayor producción de ApoB48, ¿sí?, proveniente del intestino. Ahora bien, cuando uno le aplica insulina a través de un método que es conocido como el método de Clamp, hiperinsulinémico euglucémico, nosotros en este trabajo personal de mi tesis mostramos que los diabéticos tipo 2, bajo la acción de la insulina con el método de Clamp, lo vemos acá en negro, no frena la producción, ¿sí?, en comparación a lo que llamamos la etapa salina o la etapa de suero salino, que es conocida más que todo como la etapa basal. La etapa basal en blanco y la etapa insulínica en negro, vemos claramente que no hay un descenso de producción de kilomicrón. Entonces esto coexiste, digamos, con el concepto de que el enterocito, hay una enterocito resistencia al diabético tipo 2. Bien, es importante repasar las fuentes de triglicéridos. Como sabemos, hay una fuente endógena y exógena, y cada una de esas fuentes, en este caso
órganos distintos tienen fracciones lipídicas diferentes. Una el kilomicrón y el otro el VLDL. Vemos que el kilomicrón a la derecha está representado su componente proteico por la ApoB48 y a la derecha el VLDL está representado por la ApoB100. Ahora, ¿qué concentración plasmática en un sujeto sano tiene la ApoB48? En promedio es de 70 miligramos día y la ApoB100 es de 500 miligramos día. Lógicamente es mucho mayor. ¿Por qué es importante recordar el componente proteico, en este caso la ApoB, sea B48 o B100? Porque se relaciona directamente con el número de partículas y se relaciona directamente con el potencial aterogénico que tienen los triglicéridos. Ahora, a nosotros nos interesa más el componente lipídico, que es el triglicérido, y fíjense que el hígado aporta solo 25 gramos en el día, en cambio el intestino aporta 90 gramos de triglicéridos diarios, casi 4 veces más. Entonces, si nos ponemos a razonar y a repasar el aporte de triglicéridos intestinal proveniente de kilomicrón, es el responsable directo de que cuando se acumule kilomicrón, que es de una partícula de menor densidad pero mayor tamaño, haya más síndrome de hiperviscosidad, y uno de los órganos que primero sufre esa hiperviscosidad es el páncreas, asociándose en ese caso con las pancreatitis o pancreatitis recurrente. Entonces, sabemos que en las hipertrigliceremias moderadas lo que encontramos es mayor producción y menor catabolismo. En cambio, en las hipertrigliceremias severas, recordemos el valor de Cortes 885, la punta de este iceberg, tenemos dos grandes síndromes. Por un lado, el síndrome de hiperquilomicronemia familiar y el síndrome de quilomicronemia multifactorial. Ahora, en cada uno de estos dos síndromes lo que coexiste no es un problema en la producción, sino es un problema en el catabolismo, sobre todo un déficit severo en el catabolismo, sobre todo en la lipoproteinipasa. ¿Y cuáles son las características clínico-bioquímicas entre el síndrome de quilomicronemia multifactorial y el síndrome de quilomicronemia familiar? Sabemos en la parte superior, vemos representado el síndrome de quilomicronemia familiar, que es un patrón autosómico recesivo, la cual se caracteriza por triglicéridos por encima de 10 milimoles o 885 miligramos por decilitro en 3 oportunidades. La prevalencia es de 1 en 1.000.000 o 1 cada 300.000 si hay efecto fundador. Y lo que se busca es una mutación bialélica, ¿sí?, por ser recesivo, de los genes candidatos, empezando por la lipoproteinipasa y por los 4 genes activadores de la lipoproteinipasa que lo vimos previamente. En el caso del síndrome multifactorial tenemos triglicéridos también por encima de 10 milimol. Hay una asociación genética entre mono y poligénico, su prevalencia es 1 en 1.000 y sin duda que se encuentran variantes heterocigotas y variantes poligénicas asociadas a la hipertrigliceridemia severa. En el caso de las moderadas sabemos que es poligénico, hay heterocigotas y mutaciones de SNP o mutaciones de simple nucleótido de genes candidatos tanto en producción como en catabolismo que explicarían parte de la hipertrigliceridemia moderada. Y eso es un poco a modo de repaso los dos grandes síndromes. ¿A quién realizamos el análisis genético? Para eso nos basamos en el score de Moulin. Philippe Moulin en el 2018 publica un trabajo en colaboración con los italianos sobre un score para distinguir o identificar síndrome de quilomicronemia familiar. Para ello partimos, como hemos representado en la primera línea, triglicéridos por encima de 885 en 3 mediciones. Eso me da 5 puntos. Si en algún momento el paciente tuvo el doble de triglicéridos, en este caso 1770, les doy 1 punto. Ahora, si en algún momento de su historia evolutiva sus triglicéridos estuvieron por debajo de 177, le quito 5 puntos. Esto habla de un score flexible de sumas y restas. Cuando voy o descarto causas secundarias, le doy 2 puntos. Si tiene pancreatitis, 1 punto. Dolores abdominales, 1 punto. Descartando hiperlipidemia familiar combinada, 1 punto.
Algo importante también dentro de este score es la falta de respuesta a los hipolipemiantes. Lo hemos representado ahí. Quiere decir un descenso menor al 20%, le doy un punto. Y el inicio de síntomas, cuanto más joven, más puntos. Voy sumando y voy restando. Si me dan más de 10, hablamos de una hipertrigliceridemia severa, con altas probabilidades que sea un síndrome de quilomicronemia familiar. En este trabajo, el grupo de Canadá, dirigido por Robert Egele, en un screening primario, se detectaron, fíjense, como causa primaria de hipertrigliceridemia un 26%. Luego se hizo el exón y se encontró un 18%, ¿sí?, de mutaciones en el propio gen de la lipoproteinipasa, y el resto eran mutaciones en los 4 genes candidatos, ¿sí? Entonces esto un poco representa la vida real. ¿Y a quiénes o a qué genes en realidad solicitamos la genética? Y hablamos nosotros del panel, y acá a modo de repaso la lipoproteinipasa con sus 4 activadores: ApoC2, GPIH-BP1, ApoA5 y el MF1, ¿sí? Y sabemos que cuando hacemos como la arquitectura genética de los pacientes con hipertrigliceridemia severa, encontramos que la hipertrigliceridemia moderada coexisten alteraciones, vemos en color rojo variantes heterocigotas con variantes en color azul de un score poligénico, en la cual toma en cuenta las contribuciones que tienen los SNPs o mutaciones de simple nucleótido, que representa un 24%. En las hipertrigliceridemias severas, la mutación bialélica en color verde, o sea, el patrón clásico de hiperquilomicronemia familiar, encontramos en 1%. Encontramos más la forma multifactorial, la cual combina el color rojo con el azul, o sea, variantes heterocigotas con variantes de SNPs. Esto lleva a que sea complejo identificar pacientes índices con síndrome de quilomicronemia familiar por la baja. Bien, a fin de poder contribuir al diagnóstico del síndrome de quilomicronemia familiar, en la Sociedad Argentina de Lípidos, y publicamos el año pasado en la revista Argentina de Lípidos este algoritmo diagnóstico, fíjense que nos basamos prácticamente en los criterios de Moulin, porque decimos, bueno, a partir de 3 mediciones de triglicéridos de 8,85, realizamos un score de Moulin. Si me da más 10 puntos es muy probable, y hago el diagnóstico genético. En Argentina el diagnóstico genético se hace por saliva, y se secuencia no solo la lipoproteinipasa, sino los 4 genes. Lo que nos pareció a nosotros importante remarcar para llegar al diagnóstico son algunos factores de ajuste, y ahí pusimos 3. Por un lado, el índice de masa corporal bajo, por debajo de 26, porque en realidad observamos que los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar generalmente tienen, por la propia alimentación, no tienen insulinoresistencia, al contrario, tienen índice de masa corporal bajo. Como tiene un déficit marcado o absoluto la lipoproteinipasa, hay muy poco que se convierte a LDL, entonces el LDL es generalmente bajo, está por debajo de 40. Y lo interesante también es que estos pacientes, la diabetes, ¿sí?, siempre es posterior al evento lipídico, es posterior a la hipertrigliceridemia y a la pancreatitis. Sabemos que las hipertrigliceridemias provocan pancreatitis. Las pancreatitis recurrentes pueden asociarse a lo que llamamos diabetes tipo 3, y lógicamente tener un déficit severo de insulina. Ahora, en estos pacientes siempre la aparición de diabetes es posterior al evento lipídico. En cambio, en el síndrome de quilomicronemia multifactorial, el evento glucídico, en este caso el debut de diabetes, puede aparecer antes del evento lipídico, durante o después, ¿sí? Algo característico, casi patognomónico de esta enfermedad es que la diabetes, o sea, el evento glucídico, aparece siempre posterior. Y como vemos representado en este gráfico, hacemos el panel junto con la lipoproteinipasa.
Ahora bien, ¿cuáles serían, digamos, los objetivos terapéuticos que uno buscaría en un paciente que uno diagnostica síndrome de quilomicronemia familiar? Y tenemos algunos índices. Sabemos que la ApoB generalmente está baja porque hay un déficit de catabolismo, entonces hay un déficit en la conversión de LDL, por eso el LDL es bajo, y por consiguiente la ApoB, que en su mayor concentración está en la fracción del LDL, es bajo. Y si hacemos la relación triglicéridos-ApoB va a dar más de 10, y lo que es la relación triglicérido y colesterol tendría que dar más de 5, medido por miligramos por decilitro, que serían los parámetros que usamos. Ahora, en Argentina tenemos la posibilidad de medir la actividad de la lipoproteinipasa como otro elemento diagnóstico y orientador. Sabemos que la lipoproteinipasa lo que hace es medir, lo hemos representado en este gráfico, la actividad de los ácidos grasos libres posheparina. Es un método bastante simple. Se toma sangre, se inyecta 50 unidades de heparina sódica por kilo y a los 10 minutos del otro brazo se vuelve a sacar sangre y tenemos dos muestras, la basal y la posheparina, y vemos justamente la cantidad de ácidos grasos libres medidos por el método de trioleína. Nos va a aportar este método el aporte que tiene una lipoproteinipasa normal versus una lipoproteinipasa inactiva o muy deficitaria, como sería el caso del síndrome de quilomicronemia familiar. Y a modo de ejemplo, les quiero presentar una paciente mía en la cual le medimos la lipoproteinipasa en estado basal. Tenía 0,15 micromoles de ácidos grasos libres en plasma posheparínico. Fíjense los valores de referencia de 1,5 a 4,5, y posterior al aporte de un activador como es la ApoC2, picaba de 0,15 a 0,98, igual seguía estando por debajo de los valores de referencia. Entonces se hace en la uva, lo realiza la doctora Gabriela Berg, y es un método de mucha utilidad para llegar al diagnóstico. Otro método publicado en España por el grupo de Pedro Valdivieso es medir por ultracentrifugación. A la izquierda tenemos kilomicrón y a la derecha VLDL, y medir la cantidad de triglicéridos en la fracción de kilomicrón en el numerador, y en el denominador tenemos triglicéridos en la fracción de VLDL. Cuando este cociente supera el valor de corte de 4,5, lo ven representado en esta línea roja, tenemos mayor sensibilidad y especificidad como valor de corte de detección de síndrome de quilomicronemia familiar. En este mismo trabajo se hizo un análisis multivariado con una curva ROC y se comparó el cociente triglicérido colesterol total, y vemos en la parte inferior que no fue significativo. En cambio, el cociente triglicérido kilomicrón sobre triglicérido VLDL fue significativamente un buen predictor de síndrome de quilomicronemia familiar. Baja prevalencia. Para concluir, sabemos que los niveles de triglicéridos dependen del equilibrio entre producción y catabolismo. El catabolismo de triglicéridos es regulado por la enzima lipoproteinipasa y sus cofactores ApoC2, ApoA5, GPIHBP1, LMF1, y los inhibidores como la ApoC3 y la familia de las angiopoietinas. Las hipertriglicemias moderadas están relacionadas con mayor producción y menor catabolismo, y la hipertriglicemia severa está relacionada principalmente con menor catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Sabemos que la hipertriglicemia severa se relaciona con 1% de variantes bialélicas, un 14% con variantes heterocigotas y un 32% con score poligénico. El síndrome de quilomicronemia familiar y el multifactorial son los más frecuentes, y el análisis genético es recomendado en todo paciente con un score de más de 10. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación vamos a escuchar la exposición de la doctora Virginia Bañares. La doctora Bañares es licenciada en Ciencias Biológicas, es doctora en Biología Molecular de la UBA, es especialista en genética humana en el área molecular
y se desempeña como investigadora principal en el Centro Nacional de Genética Médica, ANLIS, Dr. Carlos Malbrán. Como mencionamos previamente, necesitamos que escriban sus preguntas en el chat, así posteriormente a la presentación de la doctora Bañares, los dos disertantes van a estar disponibles para poder responderlas. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación y voy a hablar de la genética de las hipertrigliceridemias severas. Los temas en los que me voy a enfocar y sobre los cuales quiero que queden conceptos es la introducción a la genética en general, definiciones, conceptos, principios, herencia monogénica y poligénica, poder ubicarnos en estas dos formas de herencia, genes e hipertrigliceridemia severa, las variantes genéticas, test genéticos, alcances, limitaciones y beneficios. Para empezar, veamos brevemente la distribución de los triglicéridos plasmáticos en la población general. Esta es la curva de la distribución y nosotros nos vamos a ubicar aquí en la última porción donde estamos hablando de las formas severas que se ha establecido, lo plantea Moulin en su trabajo del 2020, como aquellas que son mayores, los valores de triglicéridos en plasma, mayores 885 miligramos por decilitro, y todas tienen un fenotipo variable. El fenotipo es la clínica del paciente, es heterogéneo, con síntomas eruptivos o no, con lipemia repinalis o no, pueden tener hepatoesplenomegalia, dolores abdominales, fatiga, y pueden llegar a la pancreatitis, la cual además tiene alta incidencia y recurrencia. Es decir, nos vamos a enfocar en este tipo de clínica de los pacientes, en este tipo de fenotipo. Bueno, entonces, las principales características, ya dijimos, triglicéridos de 885 miligramos por decilitro o más, presentación clínica heterogénea, enfermedad rara, prevalencia en 0,16 a 16 individuos por millón. Y el patrón de herencia, tradicionalmente, que es la parte que está esclarecida, que se conoce, es un patrón de herencia del tipo mendeliano monogénico con una herencia autosómica recesiva, pero también se plantea que en algunos casos el origen sería del tipo poligénico, y para esto están surgiendo distintos scores poligénicos con el fin de tratar de evaluar este posible origen genético, pero es algo reciente y que aún requiere establecer consensos y validar y repetir los resultados que se están obteniendo en distintos estudios. Pancreatitis ya decimos, alta residencia, recurrencia y la accionabilidad. Este es el aspecto del suero típico de ese tipo de pacientes. Y vamos ahora al primer principio de la genética, el cual dice que el fenotipo, la clínica que presenta un paciente, es igual al genotipo, que es la información que trae en sus genes, más el ambiente. En algunos casos el genotipo puede tener mayor peso, en otros casos es el ambiente el que puede tener más efecto. Por ejemplo, es sabido que las hortensias que tienen flores rosadas, si nosotros fertilizamos con un medio ácido, volvemos al suelo más ácido, las flores se tornan azules. Y esto es una clara presión del ambiente para cambiar un fenotipo. Volviendo a las formas de la hipertrigliceridemia severa, cuando hablamos de un patrón de herencia del tipo monogénico, los genes que se sabe que están involucrados son el de la lipoproteína lipasa, que se simboliza con un LPL, la apolipoproteína C2, que se simboliza como ApoC2,
apolipoproteína 5, factor de maduración de la lipasa 1, proteína de unión a lipoproteínas de alta densidad anclada en glicosilfosfatidil-inositol 1, que se representa como GPI-HBP1, y sobre los aspectos fisiológicos metabólicos no me voy a detener porque ustedes ya lo saben mejor que yo. Lo que sí vale la pena resaltar es que estos 4 genes participan de la activación de la LPL. Bueno, en este esquema lo que vemos es una representación de los cromosomas del hombre. Tenemos 23 pares, acá está representado la mitad de los cromosomas, es una representación del contenido haploide, y la ubicación de los genes. El LPL está en el brazo corto del cromosoma 8, el GPI-HBP1 en el brazo largo del cromosoma 11 se encuentra APOA5, en el brazo corto del cromosoma 16 el gen LMF1 y en el brazo corto del cromosoma 19 APOC2. Como ven, están distribuidos por distintos lugares del genoma. Pero este es el genoma haploide y nosotros heredamos un juego de estos de un progenitor y el otro juego del otro progenitor. Por lo tanto, podemos representarlo de la siguiente manera. Aquí vemos el juego completo, 2 copias de cada gen. Y en las enfermedades recesivas es importante que ambos genes estén mutados. Por ejemplo, aquí en el caso del LPL, las dos copias del gen tienen que estar mutadas para que se manifieste la enfermedad. En el caso de una HTG severa, esto puede ser por 2 variantes en el gen LPL o 2 variantes en el gen GPI-HBP1 o 2 variantes en el gen APOA5 o 2 variantes en LMF1 o 2 variantes en APOC2. Bueno, veamos ahora los genes, los alelos y un par de definiciones. Alelos son las variantes de un gen, es decir, que vamos a tener un alelo del gen A, puede ser el LPL o el que ustedes quieran, de un progenitor, y un alelo, otro alelo del gen A del otro progenitor, uno en verde, otro en celeste. Estos alelos ocupan una posición específica en un cromosoma, y este lugar físico se lo llama locus, cuyo plural es loci. Por eso es que nosotros hablamos del locus de un alelo en muchas ocasiones. En el caso de las HTG severas de origen monogénico, a veces se las conoce como deficiencia de lipoproteína lipasa, deficiencia de apolipoproteína C2, deficiencia de apolipoproteína 5, deficiencia del factor 1, etcétera, deficiencia. Siempre deficiencia estamos mencionando. En todos los casos tenemos un patrón de herencia autosómico recesivo. Lo que quiero resaltar es que tiene que haber una deficiencia de la función de la proteína para que el patrón sea autosómico recesivo y poder encontrar esa correlación fenotipo-genotipo. También hay ocasiones en las que se produce una HTG severa, que es una hipertrigliceridemia infantil transitoria, también es autosómico recesivo, que está en el gen GPD1. Y la otra posibilidad es cuando hay una disbeta-lipoproteinemia, una hiperlipoproteinemia de tipo 3, que son por mutaciones en el gen APOE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es un patrón de herencia recesivo, es un patrón de herencia complejo, por lo cual no lo vamos a poner en este grupo, ¿sí? Nos vamos a concentrar en los 5 primeros genes que son los más característicos y que los agrupa todos con el nombre del síndrome de quilomicronemia familiar. Mencioné patrón de herencia recesivo y esto es algo importante a tener en cuenta porque cuando vamos a tener deficiencia de alguno de estos 5 genes,
y se hace el familiograma o la genealogía de la familia, nos encontramos que los progenitores son portadores obligados, son portadores sanos, representado acá el padre con un cuadrado, con un círculo la madre, ambos portadores obligados, pero portadores sanos, sin fenotipo, y que en una generación, en este caso en la generación 3, es donde aparecen los afectados, 2 hermanos. Esto es un típico esquema de un patrón de herencia recesivo y a la hora de pensar el origen genético, esto es un fuerte indicador de por dónde puede venir el tema. Entonces, estamos hablando de deficiencia, que es la ausencia o la falta de la actividad de la proteína. ¿Por qué puede estar causada? Por variantes genéticos que afecten al gen de manera tal que no se va a registrar la actividad de la proteína. Y este tipo de alelos se los llama alelos nulos, que es una clasificación funcional, o alelos de pérdida de función y suele abreviarse con la sigla LOF. ¿Qué tipo de mutaciones pueden darnos estos alelos nulos o alelos LOF? Bueno, la ausencia total o parcial del gen. Esto puede producirse por grandes lesiones o duplicaciones o inversiones, pero son grandes, puede afectar todo el gen o casi todo el gen, algunos exones e intrones. Podemos tener alteraciones en la estructura de la proteína, típicamente son mutaciones del tipo SNB, que quiere decir Single Nucleotide Variation, o variaciones de una sola base o variaciones de un solo nucleótido. Son mutaciones de cambio de sentido, un aminoácido por otro, mutaciones sin sentido, es decir, que se corta el polipéptido, es un codón stop, un corrimiento del marco de lectura, es decir, que se está leyendo cualquier cosa a partir del lugar de la mutación, un codón de terminación temprana, que es nuevamente un codón stop. Pueden ser indels, que son pequeñas inserciones o deleciones, pequeñas porque son de unas pocas bases. Puede haber zonas invertidas, puede haber zonas duplicadas, ubicadas siempre en los exones. Puede haber alteraciones del splicing. El splicing es el procesamiento del transcripto del gen. Los genes tienen exones e intrones, ahora lo vamos a ver. En un momento hay que remover todos esos intrones en un proceso que se llama splicing. Y las mutaciones que pueden causar alteraciones en el splicing son SNBs o indels. Puede haber también alteraciones en la regulación de la expresión del gen, son SNBs o indels, pero que están ubicados en regiones regulatorias del gen, no en regiones codificantes del gen. Entonces, hablamos de tipos de variante, tenemos algunas que podemos hablar según el defecto básico o podemos hablar según el efecto funcional. El defecto básico es si es una alteración en una base, un SNB. Podemos hablar si son de lesiones, inserciones, corrimientos del marco de lectura, es un FS, que es friendship, o splicing, que afecta el procesamiento del mensajero, la escisión de los intrones. Y según el efecto funcional, ya lo vimos, alelos nulos o de pérdida de función, conocidos como LOF, disminución de la función o ganancia de la función. Veamos rápidamente la estructura de un gen. Acá arriba de todo tenemos la representación del ADN y en esta zona en color amarillito mostaza vendría a ser la zona donde se encuentra el gen. En los genes tenemos una secuencia reguladora, que es en donde se determina, es decir, donde se dice cuándo se va a expresar o no el gen. Expresarse quiere decir que comience la transcripción RNA mensajero y posteriormente a proteína. Tenemos una zona de lectura, que es en donde está las zonas codificantes, y una zona también reguladora, que es donde termina el gen. Y hay zonas que influyen, que son importantes para la expresión del gen, tanto en la zona que está
por delante, en la zona que se conoce como 5', como en la zona que está por detrás, que es la zona 3' UTR. Aquí dentro de la secuencia reguladora tenemos estos boxes, estas cajas marrones, que son lo que se conocen las zonas promotoras, en donde se va a pegar la polimerasa para hacer la transcripción del gen. Hay zonas que se conocen con el nombre de enhancers o potenciadores, silenciadores. También allí se pegan distintos factores de regulación y hay algunos de estos segmentos que tienen la capacidad de expresar muchísimo la expresión del gen, por eso son enhancers, es el nombre. Después comienza el gen propiamente dicho, aquí donde está esta caja azul celeste, es donde está el primer nucleótido de la zona codificante hacia el extremo 3', que termina donde concluye la caja esta azul. Esta es toda la zona codificante que se va a transcribir a mensajero, y en donde tenemos exones e intrones. Toda esta caja grande, mitad azul y parte mostaza, en realidad es el primer exón, en verde los intrones, y finalmente en la última parte están las zonas también reguladoras sobre el ADN. Hay zonas reguladoras que pueden actuar estando tanto en la misma hebra como en la posición trans, y pueden estar en lugares cercanos o en lugares muy lejanos. También pueden estar ubicados en los intrones y estar actuando a nivel de la regulación del promotor. Y la zona de lectura propiamente dicha, que se encuentra aquí, que es lo que se traduce a proteína. Veamos rápidamente un ejemplo de lo que es un SNB, una mutación de un solo nucleótido o una variación de una sola base. Este es un ejemplo hipotético en el cual tenemos una variante que se llamaría C.1990GC, que a nivel de proteína sería P.Val664-Leu. Esto quiere decir lo siguiente: en la secuencia codificante de este gen, en la posición 1990, que está aquí justo sobre este puntito, arriba tenemos la línea con la secuencia de nucleótidos, aquí abajo la secuencia de aminoácidos. Aquí en donde están estas líneas de puntos es donde estaría la unión de dos exones, quiere decir que allí hay un intrón. Aquí empieza el exón 14. Y en esta posición de este punto, que es la 1990, aquí está la 1980, y 10 bases después, está en la 1990, hay una G, que es esta que está aquí, que es reemplazada por una C. Entonces, si nosotros tenemos una G, TG, que es lo que se ve aquí, estamos codificando para una valina, pero cuando esta G es reemplazada por una C, va a quedar un triplete CTG que codifica para una leucina. Por lo tanto, a nivel de proteína se va a realizar el cambio de una leucina en la posición 600, perdón, una valina es reemplazada por una leucina en la posición 664, que es esta que está aquí. Otro tipo de variantes, los del corrimiento de marco de lectura, quizás los más difíciles de interpretar. En la misma posición, estamos aquí ubicados, se produce una delesión de GT de dos bases, que son esta G y esta T, representadas aquí abajo en colorado. Entonces, donde antes teníamos una valina, ahora estas dos bases no están, por lo tanto, la lectura va a empezar aquí, va a quedar una GAA, que es lo que se está viendo aquí abajo, y GAA es una glutamina. Y además, a partir de este punto empieza toda una secuencia de aminoácidos que no tiene relación con la original. Antes teníamos NWC y ahora vamos a tener glutamina, leucina, valina. Y en la posición 4 además se genera un nucleótido del tipo TGA, nucleótido
un código TGA que indica terminación de la transcripción. Por lo tanto, aquí se va a cortar este péptido. Todo esto se representa diciendo que en la posición 1990, la deleción de las bases G y T a nivel de proteína produce en la posición 664 que una valina sea reemplazada por una glutamina. Esto genera un friendship con un codón terminación en la posición 4. 4 aminoácidos posteriores a aquel en el cual se produce el cambio de lectura. Estos alelos de terminación suelen dar alelos nulos. Y digo suelen porque es importante tener en cuenta en qué posición de la proteína se está produciendo este tipo de variantes. En el caso de la LPL hay un codón, una variante que produce una terminación temprana, está muy sobre el final del gen, pero esa mutación, esa variante, no produce el silenciamiento del gen, sino que por el contrario, aumenta la expresión del mismo. Es decir, no es un alelo nulo. Y volviendo, remarqué al principio el tema de que hablamos de una herencia del tipo monogénico, que tenemos un cromosoma heredado de un progenitor, otro cromosoma heredado de otro progenitor. Y estamos viendo que los alelos se generan por las variantes y tenemos distintos tipos de variantes genéticas. Entonces tenemos distintos tipos de alelos. Quiere decir que cuando tenemos dos alelos mutados, como es acá el caso donde tenemos los dos genes LPL mutados, esta mutación y esta mutación pueden ser iguales o no. En el caso de que sean iguales, estamos hablando de un homocigota verdadero. Pero cuando estos alelos no son iguales, porque tienen distintas variantes genéticas o distintas mutaciones, estamos hablando de un compuesto heterocigota. Esta es la representación de cuándo podemos tener un genotipo que coincida con un fenotipo, en el caso de que la relación fenotipo-genotipo sea coincidente precisamente y podamos llegar al diagnóstico tanto de una deficiencia de LPL, una deficiencia de APOC2 o sucesivamente. Hay que señalar que todos estos genotipos, cualquiera de estos, porque acá hay una O, ¿sí?, da fenotipos indistinguibles. Entonces, cuando tenemos alelos idénticos, vamos a estar hablando de homocigotas verdaderos, mientras que cuando tenemos alelos distintos, vamos a estar hablando de compuestos heterocigotas. Ahora, dijimos que tenemos dos variantes genéticas distintas del mismo gen, ¿correcto? Que están ubicadas en posiciones distintas. Mirámoslo, aquí lo podemos ver. Tenemos esta variante mutada, aquí la representación, una en una parte del gen, la otra en otra posición del gen. Por eso son distintas. Puede suceder que estas dos variantes se encuentren de esta forma distribuidas, quiere decir, una heredada de un progenitor y la otra heredada del otro. Pero también puede suceder que las dos variantes se encuentran en la misma hebra del cromosoma, en el mismo cromosoma, en el mismo gen. Esta distribución es lo que se conoce como una distribución trans. Aquí en este caso, este gen va a estar mutado, este otro gen va a estar mutado. Pero en este caso, este gen está mutado, pero este gen no. Entonces, cuando hay un resultado donde se indican que hay dos variantes genéticas, lo correcto, lo ideal es poder confirmar que efectivamente esas dos variantes observadas han sido heredadas de distintos progenitores. Para hacer esto hay que estudiar a los padres o algún otro familiar
se puede con otros familiares, con hermanos, con tíos, pero va a ser mucho más difícil, para rastrear estas variantes y poder determinar si efectivamente vienen de la rama del padre y de la rama de la madre, cada una de ellas. Entonces, el estudio genético, que es el que determina el genotipo, permite confirmar el diagnóstico clínico, es decir, llegar a un fenotipo, y por lo tanto se va a alcanzar la certeza. Vimos los 5 genes involucrados. Siempre tenemos que tener, como acabamos de ver, las 2 variantes causales en trans, lo repito. ¿Y qué pasa cuando hay un resultado negativo, un genético negativo? Es decir, no se detectan las 2 variantes en trans. Un resultado negativo no es excluyente de un posible origen monogénico, ¿sí? ¿Por qué? Para responder la pregunta, vamos a ver la definición de un gen. Un gen es un segmento de ADN que contiene toda la información de una unidad de transcripción. Definición sencilla, corta, íntegra, pero ¿qué quiere decir una unidad de transcripción? Podemos decir que es toda secuencia, que un gen es toda secuencia de ADN necesaria para la producción de una o más cadenas polipeptídicas o uno o más RNAs funcionales, que incluye exones, intrones y regiones regulatorias no codificantes. Aquí está, incluye exones, intrones y regiones regulatorias no codificantes. La constitución del genoma humano es la que se muestra en este esquema, en donde la cantidad, la proporción de exones es esta pequeña lengua violeta que tenemos aquí, mientras que los intrones representan casi un cuarto del genoma y la gran mayoría son regiones intergénicas. Los exones son apenas el 1.5% de todo el genoma. Este es el esquema del gen de la LPL. En verde oscuro, o en cajitas más grandes, digamos, los exones del gen de la LPL son 10 exones. Y las zonas intrónicas son las líneas estas más finitas. Acá pueden ver cómo realmente los intrones son mucho más grandes que los exones. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que los estudios que disponemos hoy en día, que se pueden interpretar los resultados, básicamente, se basan en el estudio de las zonas codificantes y alguna zona regulatoria. Entonces, cuando uno no detecta una mutación o no se confirma a nivel de genotipo, un fenotipo donde se sospecha que podrían existir estas mutaciones, es posible que no las estemos detectando porque no tenemos al día de hoy el conocimiento como para poder realmente aseverarlo. ¿Cómo es la distribución de las variantes entre los genes? Entre los 5 genes que explican un origen monogénico del HTG severa, más del 80% en el gen de la LPL, entre un 2 y un 5% en APOC2 o APOA5, o entre un 1 y un 2% en LMF1 y a un 5 a un 10% en el GPIH-BP1. Vamos a hablar un poquito de la clasificación clínica de las variantes, un punto muy importante para los médicos, y ya es el año 2015 cuando las técnicas disponibles permitían secuenciar en otra escala, ya pasando a una escala grande, donde cada vez era más común poder hacer la secuenciación masiva o secuenciación de nueva generación. El número de variantes que empezaron a detectarse era muy grande y había que unificar criterios. Entonces, el American College of Medical Genetics and Genomics y la Association for Molecular Pathology establecieron o sugieren en realidad una cantidad de criterios y una guía para su aplicación y establecer
un sistema de clasificación de variantes. Ellos proponen el uso de estas 5 categorías: benigna, probablemente benigna, significado incierto, estas son las conocidas VUS, variantes de significado incierto, probablemente patogénica o patogénica. Se conoce esta clasificación como ACMG 2015. Hay que tener muy presente que ACMG 2015 es aplicable solo a los desórdenes con herencia del tipo mendeliana de origen monogénico. ¿Y en qué se basa? ¿Qué características hay que considerar para establecer estas categorías? Hay una herramienta muy importante que es la bioinformática, que son todos análisis in silico, que son programas predictivos del efecto que produciría la variante. Puede ser tanto a nivel de proteína como a nivel de ADN. Se tiene en cuenta la conservación evolutivo del nucleótido y también del aminoácido, datos poblacionales, es decir, ¿esta variante fue observada en la población general? ¿En cuáles? En varias. ¿Se ha visto solo en muestreos de pacientes o también en controles sanos? Se tiene en cuenta la localización, es decir, el locus, en dónde está, en qué parte del gen, en qué contexto también de la proteína. ¿Se encuentra en una zona donde hay más fácilmente mutaciones o son zonas repetitivas que también suelen tener más mutaciones, o son zonas en las cuales un cambio afecta en general, es decir, las variantes que se conoce en esa zona en general se asocian o no a la enfermedad o a cuál? Algo muy importante es si se disponen de estudios funcionales. Consecuencias químicas del cambio. ¿Es un alelo nulo? ¿Es un alelo de disminución de la función? Los datos de segregación en la familia y al ver la segregación, buscar si hay correlación entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, ver el afectado, qué genotipo tiene, qué variantes porta, cuál es su clínica, su presentación clínica, que es su fenotipo, y también observar sus padres, sus hermanos, si han heredado las variantes y si tienen algún rasgo. Y esto tiene que ser hecho en lo posible en varias generaciones, y no alcanza con que sea en una, aunque sea una familia muy completa y haya 4 o 5 generaciones, es necesario que esto sea realizado en varias familias como para poder establecer y asegurar que efectivamente hay una relación fenotipo-genotipo. También se buscan antecedentes, información en otras bases de datos que estén asociadas a la enfermedad. Otro punto a tener en cuenta es respecto a cómo se escriben, cómo se llaman, cómo se reportan las variantes. Con respecto a la escritura hay que tener en cuenta lo que es la nomenclatura. Esto está establecida y actualizada periódicamente por la Human Genome Variation Society, que es la nomenclatura que usamos aquí y que pueden ver en los informes. Y en todas las variantes se describen empezando con una letra, en este caso vemos C punto, esta C es de coding y se refiere a la secuencia codificante del gen. La posición, esto quiere decir que está 1421 nucleótidos del inicio, la posición 1 del gen codificante, la posición 1 es en donde empieza el primer exón. Allí hay una C que es cambiada por una G. Además, se indica cómo se presenta a nivel de proteína. Quiere decir que este cambio a nivel de ADN en la proteína sucede que una serina que estaba en la posición 474 produce un codón de terminación. También es necesario definir, establecer el gen, en este caso LPL, el exón, en este caso el 9, ya dijimos la variante a nivel de ADN, la variante a nivel de proteína.
el tipo de variante, este SNB, que es un cambio en una sola base, la clasificación clínica, esta es una variante benigna, y la cigosidad se vio en una dosis o en doble dosis, es decir, la aporta solo uno de los cromosomas heredados o lo aportan los dos, quiere decir que se heredó de ambos progenitores. Y también tener en cuenta el contexto en el que se describió o se clasificó la variante. Tipos de estudios genéticos. Uno muy conocido es el de la secuenciación de Sanger. Sigue siendo el método gold standard ante una duda de secuenciación y permite el estudio de secuenciación de genes pequeños o de exones que no sean muy grandes, y se la emplea en general hoy en día para confirmar una observación o también para rastrear una mutación entre los familiares. No permite detectar grandes de lesiones, solo permite identificar de lesiones de algunos pares de bases. Siguiendo en escala, podemos pasar una secuenciación por panel de genes, conocida como la Target Next Generation Sequencing. Se evalúa un grupo de genes seleccionados y se puede incluir el estudio de los CNVs. CNV son las Copy Number Variation y sirve para detectar pequeñas deleciones o indels, pueden ser deleciones como pueden ser duplicaciones en la zona de la secuencia. Pequeñas y medianas, no en el caso de las grandes, que ya las vamos a ver, que es también grande. Si seguimos creciendo en escala, llegamos a lo que es un exoma completo. Se están secuenciando absolutamente todos los exones de todos los genes. Y esto parece mucho, es mucho, pero cuando lo miramos en cuánto representa, es solo el 2% del genoma. También en algunos casos se puede hacer el estudio de Copy Number Variation para detectar de lesiones pequeñas o medianas. Digo que en algunos casos se puede hacer porque depende de la metodología que se estuvo empleando para la secuenciación de próxima generación, que son estos últimos dos casos. Y ya subiendo al nivel máximo está lo que es el genoma completo. Se evalúan las zonas codificantes y las no codificantes, es decir, que se evalúa absolutamente todo el genoma. Obviamente se detectan miles y miles de variantes, su interpretación es muy difícil y no se usa en la rutina, en la clínica diaria. Nuevamente, también según la metodología, se pueden hacer los estudios de CNVs. Otra opción es la genotipificación. Aquí se testean loci específicos, que pueden ser variantes polimórficas o pueden ser mutaciones. Lo importante es que se seleccionan todos esos puntos en el genoma que quieren ser estudiados y se agrupan, por ejemplo, en un chip. Esto sirve para estudiar alguna enfermedad que tenga un efecto fundador, entonces se encuentren en la población, más comúnmente una, dos, tres, algunas mutaciones específicas, entonces se puede usar este tipo de sistemas. Pero solamente se van a poder ver aquellas que están incluidas. No estamos secuenciando, simplemente se está leyendo qué hay en un punto específico. MLPA, que es la Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification, esta técnica sí permite ver de lesiones y también inserciones de varios cientos de bases, es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que puedan tener uno o varios exones de lesionados o todo el gen. Esta técnica se aplica por genes y cuando no es posible hacer un estudio de CNVs, se puede complementar el estudio genético incluyendo un estudio de MLPA. Cronológicamente el estudio de MLPA es mucho más viejo, digamos, se fue desarrollado mucho antes de lo que es la técnica de CNV. CNV se trabaja
en forma conjunta con lo que es la secuenciación masiva. Y lo que cada vez más se está empezando a escuchar son los puntajes de riesgo poligénico, que aquí se trata de sumar los efectos de una gran cantidad de variantes que no son variantes raras, sino que son variantes polimórficas, variantes comunes, que confieren un pequeño riesgo que se asocia a un determinado carácter, por ejemplo, triglicéridos más elevados, pero son variantes de riesgo. Es un contexto especial, ya lo vamos a ver. Veamos ahora las desventajas de un estudio genético. En primer lugar tenemos obviamente el costo. Día a día los costos van disminuyendo y se abre la posibilidad de estudiar mayor cantidad de genes con mayor especificidad, mayor sensibilidad, pero el costo es alto. Las variantes BUS, una variante BUS quiere decir que no sabemos a la fecha del estudio si podría ser benigna o podría ser patogénica. No se sabe porque no hay suficiente información, no hay suficientes datos. Hay muchas veces donde las variantes, como estamos viendo en el caso del HTG severa, son variantes raras. La enfermedad es rara, hay pocos pacientes. Las variantes también son raras, los pacientes son pocos, pero a veces tienen distintas variables. Entonces, juntar toda esa información no es sencillo. Y las variantes permanecen en este estado de no sé si es benigna o patogénica. Problemas éticos porque pueden surgir hallazgos no relacionados a la afección por los otros genes que se van estudiando o porque los genes puedan impactar en distintas enfermedades. La privacidad de cada familia, algún temor con respecto a que pudiese existir una discriminación genética, tanto en un trabajo como en un seguro. Y el estudio genético genera una expectativa de que con el estudio se va a tener la resolución, que se va a saber exactamente qué está pasando, y esto no siempre es así. Algunas ventajas que tienen los estudios genéticos en general es que permiten confirmar el diagnóstico. Un estudio genético, cuando encuentra una relación fenotipo-genotipo, permite llegar a la certeza en el diagnóstico clínico. Pueden tener también valor pronóstico, sobre todo los alelos nulos que tienen fenotipos más severos. Hay ciertas variantes que se sabe que tienen un impacto mayor que otras, además. También pueden contribuir una mayor adhesión al tratamiento. Pueden reducir el tiempo para la elección de un tratamiento más adecuado, porque se sabe cuál es el defecto básico. Permite en algunos casos el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico puede ser muy temprano, porque el ADN que traemos, no va a cambiar. Estamos hablando de ADN germinal. Entonces, cuando hay alguna duda con los síntomas, se puede hacer un estudio genético si este está al alcance y detectar en forma temprana la enfermedad, porque el ADN no va a cambiar con el transcurso de la enfermedad. Y hablemos un poquito sobre el origen genético de las HTG severas. Estuvimos viendo todo lo que es la parte monogénica, que es la parte más conocida. En el otro extremo tenemos la poligenia, monogénica porque pensando en un solo gen podemos explicar cómo se transmite la enfermedad de generación en generación y cómo se producen los síntomas a través, por ejemplo, de la deficiencia de una proteína en particular. Obviamente la complejidad de monogénico a poligénico aumenta. Como decía antes, monogénica porque con un gen podemos explicar el origen de la enfermedad y aquí hay variantes genéticas que tienen un impacto muy fuerte
y la presencia de esta variante explica la enfermedad, por lo tanto son variantes causales. En el otro extremo, cuando estamos hablando de poligenia, tenemos un montón de genes que están involucrados y por lo tanto tenemos un montón de variantes. Ahora, estas variantes contribuyen con el fenotipo en cuestión en una forma muy pequeña y no son causales, sino que son factores de riesgo. Contribuyen al fenotipo, pero no lo pueden causar cuando están solas. En el medio tenemos una herencia oligogénica en la cual se combinan lo que es alguna variante rara con un efecto más importante con otras que pueden ser variantes comunes que no son raras, que son polimórficas. Este tipo de herencia no está muy bien esclarecida y aunque falta mucho para poder comprenderla. Volviendo a lo que decíamos de las poligénicas, uno siempre tiende a pensar qué es lo que lo está causando, pero también tenemos algunos cambios que son protectores, es decir, que algunos estarán elevando los niveles de triglicéridos mientras otros los estarán disminuyendo. Por lo tanto, el valor de triglicéridos en sangre va a depender de la sumatoria de todos estos efectos. Genes con variantes asociadas a aumentos de triglicéridos son ApoC3, ApoE, ANGPTL3, el 4, el 8, el CREB3L3 y seguimos GPD1, LIP, LIPG, entre otros, entre muchos otros. Y algo para tener muy en cuenta es que el ambiente influye sobre el genotipo precisamente a través también, en parte, de estas variantes comunes polimórficas. Ahora bien, si pensamos en la HTG severa y ¿qué proporción de los casos tendrían variantes que pueden explicarse como un patrón de herencia monogénico? ¿En cuántos casos no? Este es un trabajo del 2018 en España. Ellos tuvieron 238 HTG severas que las definieron como aquellas que tenían más de 1000 miligramos por decilitro y encontraron que en 26, que es el 11%, pudieron confirmar por genética y en algunos casos por también la actividad de la LPL muy disminuida o casi ausente. De todos estos casos, 23%, 6, tenían consanguinidad. Si vemos los genotipos, 19 resultaron ser homocigotas para la mutación en el gen LPL, 4 homocigotas para el GPIH-BP1, 1 con 2 variantes en heterocigosis en el mismo gen, en APOA5, no determinaron si estaban en cis y trans, que es lo ideal, y tuvieron 2 casos con un alelo en heterocigosis, por lo tanto no pudieron establecer una correlación fenotipo-genotipo porque el patrón de herencia es monogénico recesivo. Con respecto a los alelos, tuvieron 20 alelos nulos en el gen LPL, 4 alelos nulos en el GPIH-BP1 y 2 alelos nulos en APOA5. Esto fue hecho todo con Sanger, por lo tanto, faltaría ver si había alguna grande lesión, eso les quedó pendiente, pero es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se ven los estudios que se realizaron. Sí, estoy pensando en lo que es en los casos particulares, ¿no? Cuando llega un informe, a ver si hay alguna técnica que podría complementar los resultados. Y surge la pregunta de si hay diferencias entre estos fenotipos que se encontró una deficiencia en la LPL y aquellos en que tenían el fenotipo por deficiencia en alguno de los otros 4 genes. Y es un estudio de 52 casos, 41 fueron homocigotas para el LPL y todos los demás en los otros genes, 5 en el GPIH-1, 2 en APOA5, 1 en LMF1
y uno en APOC2, 2 casos de dobles heterocigotas. Este es un trabajo del 2018 de Robert Hegele y su equipo. Y la conclusión es que los dos grupos son muy semejantes. Los que no tenían la deficiencia de la LPL mostraron mayor actividad de LPL, precisamente, y mayor nivel de LDL y mayor nivel de insulina postprandial. Este estudio era más completo, incluía las copy number variation, es decir, estudios de pequeñas y medianas de lesiones, y fue realizada ya con secuenciación de próxima generación. Ellos encontraron aquí 5 CNVs, 4 en uno de los genes, pero 3 eran de la misma familia, es decir, esto está sesgado, y uno en APOC2. Podemos decir que uno en un gen y uno en otro gen. Entonces, ¿qué pasa con la hipertrigliceridemia severa multifactorial, que es de origen poligénico? El fenotipo es muy semejante en algunos casos de las formas monogénicas, y el ambiente es el que está marcando más su acción. ¿Cómo lo hace? A través del alcohol, dietas ricas en carbohidratos, como la fructosa, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades renales, embarazo, medicamentos, y hoy también cada vez más se conoce el efecto tan importante de la microbiota. Y hay que tener en cuenta que cuando se buscan los polimorfismos que pueden contribuir con estas formas poligénicas, estamos hablando de susceptibilidad. Estos loci que se van estudiando son factores de riesgo. No se usa la clasificación antes mencionada, sino que en los scores poligénicos cada alelo va contribuyendo con un determinado peso y se hace una sumatoria de todos los efectos que se estudiaron. En algunos casos hay efectos positivos, también hay efectos negativos porque son de protección. Hay scores que han incluido este tipo de factores también. Y luego se establece un valor de corte, para lo cual hay que estudiar un grupo control, y obviamente lo ideal es que esos grupos controles hayan sido estudiados y realizados en la población en la cual se está trabajando, porque ambiente significa también cultura, qué comemos, cómo lo comemos, cómo se cocina, cuál es el entorno tanto ambiental. Entonces, lo ideal obviamente es que sean realizado en la misma población. Este es un algoritmo propuesto para el diagnóstico de la HTG severa, en el cual, bueno, se selecciona el paciente a través de los niveles de triglicéridos, 885 miligramos por decilitro. 3 análisis consecutivos fue lo planteado en el trabajo de Moulin. Y excluir causas secundarias, un examen clínico detallado, aplicar el score, y si tiene un valor mayor a 8 o mayor o igual a 8, se puede pensar en realizar perdón, mayor o igual a 8 no, sugiere a partir de 10, sí realizar el estudio de panel de genes. Y cuando llega el resultado de estos paneles, cuando hay 2 alelos causales en cualquiera de los 5 genes, LPL, o APOC2, o APOA5, o LMF1, o GPHIBP1, entonces estaría confirmando una quilomicronemia monogénica. Y se puede definir si es por deficiencia de LPL o deficiencia de APOC2 o de alguno de los otros. Pero puede suceder que el resultado sea que hay variantes en heterocigosis en estos genes, o puede suceder que si se realizó también, se incluyó en ese panel algún score poligénico, tenga un valor alto que pueda inducir que pueda sugerir que podría haber un efecto de contribución poligénica. Y en estos casos
la causa genética no está totalmente conocida y se lo agrupa en el grupo de las quilomicronemias multifactoriales o poligénicas. Conclusiones para ir terminando. Un estudio genético permite detectar variantes genéticas, confirma un diagnóstico, es decir, que nos da certeza, pero un resultado negativo no es excluyente, ya que podría no haberse detectado alguna variante genética. Esto podría ser porque a lo mejor falta realizar alguna técnica complementaria o porque la variante se encuentra en una zona que no está estudiada. Lo que me vengo mencionando hasta ahora es que se estudian los exones, las zonas flanqueantes de los mismos en unas pocas bases y en algunos casos algunas zonas promotoras. Si hay variantes en otras regiones que puedan estar influyendo, no las estamos detectando. Los scores poligénicos indican si habría una contribución poligénica. Hay que tener en cuenta que las pruebas genéticas pueden proporcionar una herramienta poderosa e informativa para ayudar en el diagnóstico y en el manejo clínico, así como para avanzar en las estrategias de atención más allá de los tratamientos disponibles actualmente, pero deben ser utilizados en pacientes seleccionados adecuadamente. Los estudios genéticos mejoran la adherencia al tratamiento y tienen la ventaja de que pueden realizarse en forma temprana. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a los disertantes, excelentes las presentaciones, así que bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Pueden escribirlas en el chat, así las vamos leyendo y las comentamos. Si querés, Mabel, comienzo yo con algunas preguntas que estuve rescatando del chat. Sí. Una pregunta para el doctor Nogueira. Mencionaron que en ciertos países no se realizan los estudios lipídicos en ayunas, sino que se determinan los niveles de triglicéridos sin ayuno. ¿Qué comentario podría hacer sobre esto y cómo lo relacionaríamos con los niveles de triglicéridos que encontramos en el síndrome de microanemia familiar? Está sin audio. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. No, es que no estaba habilitado el micrófono. Estaba con imagen de señas. A ver si entendí correctamente. Si, la pregunta es si los triglicéridos postprandiales, ¿por qué no se harían los triglicéridos postprandiales y si sería útil en la síndrome quilomicronemia familiar? ¿Puede ser? En realidad, más que nada está planteando que en muchos lugares ya se dejaron de hacer dosaje de triglicéridos en ayunas y que se hacen triglicéridos postprandiales. Y bueno, hacer un comentario sobre eso y qué hacemos en el país. Bien. Bueno, respecto a eso, los triglicéridos postprandiales está más desarrollado en los países nórdicos. Considero que es lo más fisiológico, así como la glucemia postprandial. El tema pasa por lo siguiente, tenemos que pensar un poco en la fisiología. A partir de 30 gramos de grasa, uno empieza a estimular la síntesis de B48, hasta valores a 70 gramos. ¿Sí? Entonces, lo ideal de hacer una lipemia postprandial es con valores que no sean fast food, o sea, que no superen los 40 gramos de grasa, porque obviamente te va a modificar bastante el perfil lipídico. Si bien Nordesgaard, que fue el que más publica en lipemia postprandial, establece 25 miligramos, o sea, 25% más de triglicéridos postprandiales en comparación con ayunas, en ayunas de 150, en postprandiales 175, pero no tiene que estar precedido por un fast food, o sea, por una comida que supere los 40 gramos de grasa. Entonces, de esa forma sí uno espera que los triglicéridos no aumenten tanto. Si uno sobrecarga el enterocito con 70, 50 gramos de grasa,
probablemente se modifique la lipemia postprandial y sea más que todo por la sobrecarga de grasa. Entonces ese es un punto importante. No tenemos estandarizado, así como tenemos para la curva de tolerancia a la glucosa y para el índice glucémico, un índice lipémico. Hay propuestas de distintos autores, distintos lipidólogos que hacen postprandial, sobre todo Denis Lerona y de Marsella publicó en el 2011 un índice lipémico. Pero el problema con los lípidos, a diferencia de los glúcidos, es que no tenemos una comida estándar como puede ser el pan para el índice glucémico o puede ser la glucosa anhidra para la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, en el país, bueno, el grupo de Laura, de Gabriela, sobre todo Graciela López, ha trabajado sobre lipemia postprandial, pero la verdad que tenemos que hacer algo multicéntrico con N muy importante como para poder establecer como valores nacionales. No sé si llegué más o menos a responder. Sí, muy clara la respuesta. Igualmente está excelente como mensaje si pensamos en triglicéridos postprandiales hasta 175 miligramos por decilitro, en lo que estamos hablando acá hoy, que son hipertrigliceridemias severas. Si uno presenta a un paciente con 885 miligramos por decilitro o más, independientemente de que esté en ayuno o no, eso es extremadamente patológico. Sí, o sea que, por supuesto, sí. Tenemos, bueno, acá hay otra pregunta de Lourdes Torres, también para el doctor Nogueira. Pregunta, ¿a qué pacientes con pancreatitis recomendaría medir triglicéridos? ¿Si a todos los pacientes o solo los que no tengan evidencia de litiasis? Muy buena tu pregunta. No hay ningún consenso, algoritmo, algo tan establecido. O sea, pero sí yo te puedo un poco hablar de la experiencia o de la literatura. Y creo, a ver, primero partamos de la idea que las pancreatitis por hipertrigliceridemia tienen tres cosas de más. Son más graves, más severas y provocan mayor mortalidad. Y la cuarta sería provocan mayor días de terapia intensiva. Entonces, no es menor la pancreatitis por hipertrigliceridemia. Realmente tenemos que tener un reflejo clínico, así como tenemos con el colesterol y el infarto, los triglicéridos elevados y la pancreatitis. Entonces, creo que, a ver, y forma parte de un análisis de rutina, pedirle triglicéridos a una pancreatitis, me parece que el costo no es tanto y lo que podemos ganar es mucho. Así que yo diría a todos los pacientes con pancreatitis de causa no litiásica, obviamente, se les pediría, me parece que es positivo pedirle el nivel de triglicéridos. Bien, además es parte de una rutina, en general, sí. parte de una rutina médica, así que no está de más realizarlo. Totalmente, sí. Bien, después hay una pregunta de Martín Ruiz Díaz, que refiere si se utiliza volanesorsen antes de los IPCSK9 en pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, o si es preferible iniciar inhibidores de PCSK9. Sí, a ver, partamos de la idea que los inhibidores de PCSK9 están destinados para bajar el colesterol. Tienen un efecto moderado sobre triglicéridos, pero en estudios cinéticos se ha mostrado que no baja mucho lipemia postprandial, o sea, no baja mucho kilomicron. Así que su efecto moderado sobre triglicéridos, que puede ir de 30 a 40%, no supliría el efecto profundo que tiene un volanesorsen o cualquier estrategia o terapia anti-ApoC3, que te baja un 70%, hasta un 80% los valores de triglicéridos y de ApoC3. Así que la respuesta me parece que es bastante clara, en la cual si uno dispone del volanesorsen o cualquier terapia anti-ApoC3, debería iniciarse como primera opción, ¿no? Perfecto, muy claro. Bueno, acá en el chat no hay más preguntas. Yo quisiera que Virginia nos... Sí. Yo tengo una pregunta para Virginia. Bueno. También. Si la doctora Bañeres nos puede responder, si en el panel se debería incluir de entrada la evaluación de CNV por el trabajo que mostró en España, que encontraron estas 5 personas con CNV, si lo considera como que debería estar incluido. Bueno, en general hay que ver qué es lo que ofrece el laboratorio que está realizando el panel, porque depende de la metodología que se esté usando, se van a poder hacer los CNVs o no, hay que continuar con un MLPA. De todos modos, más allá de la metodología, lo que suele hacerse es
hacer la secuenciación, hacer la lectura, y cuando no se pudo encontrar un resultado, una relación fenotipo-genotipo, se sigue con el estudio siguiente para ver si hay deleciones, ya sea por CNVs, en el caso de que puedan, o por MLPA, estudiando ahí cada uno de los genes en forma independiente. Y en general es recomendable, por lo menos ya pedir que se siga ese algoritmo en el estudio. Bien, perfecto. Bueno, y yo te iba a preguntar, en la Argentina, en la práctica clínica nuestra de todos los días, si algún profesional tiene un paciente en el cual sospecha un síndrome de quilomicronemia familiar, ¿cómo accede a hacer el estudio genético? O sea, ¿cómo tiene que manejarse con el paciente? Bueno, en general, la mayoría de los estudios, los paneles, se realizan afuera, es decir, en cualquier instituto de genética puede consultar si lo pueden hacer. Algunos lo brindan como laboratorio, otros, el médico genetista tiene acuerdos con lugares de afuera y lo pueden mandar, lo mandan afuera. Eso es, digamos, lo que tenga a mano, no hay alguna indicación especial. Pero sí, en general, un médico genetista. O a través de un médico lipidólogo que derive a algún centro de genética, o bueno, si tiene algún contacto, una sospecha, y algún grupo de investigación pueda realizarlo, esa es otra alternativa. Bien. Otra pregunta del chat es si los valores en los pacientes pediátricos serían los mismos, si se considera una hipertrigliceridemia severa mayor a 800 miligramos por decilitro. Esto, estás muteado. A ver si se puede activar el micrófono. Ahí está, ahí está. Ahí está. Digamos, las clasificaciones de hipertrigliceridemia fueron cambiando, y si uno las repasa, los de la American College, la Endocrine Society, y la última es la IAS, que para mí es la más práctica, la que pone valor de corte 885, me parece que aplica también para niños. Hay una etapa que es la adolescencia, en la cual por los cambios hormonales puede haber una modificación de un 20%, pero en niños yo creo que aplicaría igual, ¿sí? Sí. O sea, creo que está Silvina Cuartas también, que es experta en lípidos, que es pediatra, así que no sé si ella tiene otro aporte, pero creería que aplica igual. Perfecto. ¿No? Silvina, parece que se fue. Silvina. Ayuda. Bueno, después le preguntamos. Bueno, acá en el chat no hay por ahora más preguntas. No sé, Cecilia, si tenés alguna para hacer. Sí, yo tengo una más, también para la doctora Bañares. Si considera que, si bien ella nos explicó que en realidad lo que uno debería estar buscando es todos estos genes con pérdida de función, si dentro del panel original de genes se debería también agregar o no la evaluación para la ApoC3, ya que nos mostraron los dos la implicancia que tiene la ApoC3 en el metabolismo de los triglicéridos. Los paneles pueden incluir muchos genes, no cambia el costo. Lo que hay que tener cuidado es con la interpretación. Y dentro de lo que es el patrón de herencia y haciendo un estudio monogénico, ApoC3 no está. Entonces, sí como factor de riesgo, pero hay que tener en cuenta cuándo es monogénico y cuándo es poligénico. Y con tener un valor de un factor de riesgo uno solo no es suficiente, tenemos que tener varios y un score armado como para tener una herramienta para comparar. Pero bueno, al construir yo creo que cada vez más vamos a tener más scores y se van incluyendo más cosas en los paneles, ¿no? Y aparte hay que tener en cuenta que cuando se hace un score son solo algunos de los SNPs, y hay muchos. Entonces, bueno, hay que buscar qué es representativo
y accesible. Después en un futuro, cuando se haga secuenciación completa, bueno, va a estar toda la información, pero interpretarla es un desafío enorme. Sí, Con seguro. respecto a eso también, por lo que mencionaste, más que nada dentro de las limitaciones, de las implicancias, más que nada de los hallazgos no intencionales que tenemos al hacer los estudios genéticos, ¿cómo se manejan con eso? Eso se produce y se dirige sobre todo cuando se hace un exoma, que uno puede pedir un exoma y analizar un grupo de genes y después otros. Como se está leyendo todo, por ahí te enterás que vas a tener, no sé, tenés una predisposición muy fuerte al cáncer. O, no sé, sos portador de alguna enfermedad, no sé, fibrosis quística. Y la pregunta es, ¿la persona va a querer saberlo o no va a querer saberlo? Entonces hay que ver qué tipo de estudio se está haciendo y puede ser interesante preguntarle antes. Yo hablé de un exoma porque es lo más contundente, pero en el caso de los paneles, hay que ver qué otros genes están involucrados. A veces son paneles para más de una afección y bueno, pueden surgir sorpresas. Más allá de lo que siempre que se está en un estudio genético y muchas veces se confirma, sobre todo en chicos, las variantes que se detectan se confirman en sus padres, pueden surgir problemas de filiación, obviamente. Es decir, más allá de eso, sino el hecho de encontrar con variantes que puedan tener un pronóstico desfavorable más adelante. Al respecto, hay una sugerencia ya establecida, hay una serie de variantes de mutaciones, que es cuando se hacen exoma, que en el caso de que se encuentren, se sugiere, se recomienda que sean informadas. Ese listado obviamente crece año a año, y se actualiza una vez al año, entonces es como que eso se empezó a estandarizar, hay una guía de cómo actuar. Y el hecho de comunicar se basa en que sean afecciones, enfermedades con variantes accionables, no para transmitir solo la preocupación. Bien. Bueno, muchísimas gracias, muy clara tu explicación y bueno, creo que si no hay más preguntas, damos por finalizado el curso por hoy. Y bueno, nos volveremos a encontrar el martes 29 de noviembre a las 18 horas. Así que bueno, gracias por participar y nos vemos en 15 días entonces. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Naveira y doctora Bañares. Hasta luego.